Este, esto de el miedo es algo que pues normalmente nosotros hemos tenido que lidiar durante tanto tiempo, pues en básicamente nuestra enfermedad, ¿no? No es raro que una de estas circunstancias de tener el miedo durante toda nuestra existencia, ya sea en la infancia o en la adolescencia, en la madurez, siempre nos ha acompañado. Y bueno, pues tratamos de evadirlo, ¿no? Porque para nosotros siempre el tratar de ver de dónde vienen todos esos temores, esos miedos, esas situaciones que a veces nosotros quisiéramos evadir, pues es básicamente lo que hacemos siempre, ¿no? Evadir esto. Y tratemos de empezar a vivir el aquí y el ahora, pero en situaciones de conformidad donde que muchas veces para nosotros o para la gente normal son cosas cotidianas y situaciones que son llevaderas para toda la gente, ¿no? Para nosotros, desde pues, la más pequeña infancia, vemos que todo nos da miedo, ¿no? Todo, a todo le tenemos temor. Una personita cuando es, pequeña, a la edad de 2, 3 años, bueno, pues ya empieza a tratar de independizarse, empieza a ver que es una persona diferente, trata de salirse con la suya. Nosotros hacemos algunas comparaciones o tratamos de dar unos ejemplos de cómo nosotros nos comportamos de cierta manera desde muy pequeños, ¿no? Y hablamos de situaciones de tres yoes. El primer yo es el yo natural, el yo perfecto, que se supone que nosotros nacemos con todas esas situaciones de fortaleza y fuerza para salir a la vida. Pero hay otro que es el yo farsante. Ese yo farsante, es esa personita que a la edad de 2 años y medio, 3, empieza a ver que puede manipular, ¿no? A papá, mamá, puede ser, decimos nosotros, puede ser la princesita de papá, el hijo mejor portado, el que saca las mejores calificaciones, el que le trae las pantuflas a papá, es un yo farsante. ¿Por qué decimos que es un yo farsante? Porque empieza a ver que en su familia no hay confianza como para poder crecer de una manera natural. Puede haber una mamá neurótica, un padre alcohólico, o situaciones de pelea o de disgusto o necesidades económicas. Entonces, para que él pueda sobrevivir a esa circunstancia, se vuelve un niño farsante, en el cual si el papá llega contento, pues él trata de estar contento; si llega enojado, pues trata de no acercársele o no preguntarle nada o no decirle sus necesidades o no pedirle dinero. Dependiendo de la situación que vea en esa situación familiar, pues es una situación camaleónica, ¿no? Donde pues él trata de mimetizarse a las situaciones emocionales de una familia. Ese es el yo, yo natural, yo farsante y el yo condicionado. El yo condicionado es cuando una persona ya adolescente, pues empieza a condicionarse a la situación de la sociedad, a la situación de la religión, de la familia. Empieza a ver que hay situaciones comparativas, ¿no? Donde en algún momento él puede ser producto de comparaciones, ¿no? Pues no, mira, tú vas muy mal, no le echas ganas al estudio, mira, ve tu primo, cómo él sí, tú no, tú tienes que ser como, como tu papá, ingeniero, o licenciado, lo que sea, ¿no? Entonces la sociedad te empieza a condicionar de alguna manera qué es lo que tienes que hacer, cómo te debes de comportar,
¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de tener esa fuerza o ese poder que otras personas tienen. Entonces, para personas como nosotros que no entendemos por qué no podemos ser como las demás gentes, como las demás personas, ¿no? Y siempre hubo una barrera rara en las situaciones de la gente. ¿Por qué? Porque otros, pues sí, tuvieron la posibilidad de alzar la mano cuando eran pequeños para contestar una pregunta. A veces, nosotros sabíamos la pregunta de decir, ¿cuánto es 3 por 3? Y ya sabíamos que era 9 y preguntaban al salón así cuando éramos pequeños y nosotros queríamos decirlos, pero no nos atrevíamos a levantar ni siquiera la mano, ¿no? Fuimos de esos, alumnos que siempre estuvieron allá atrás. Decimos, pues si le preguntan, que le pregunten al inteligente, ¿no? Que está al frente, o a los que están en medio, ¿no? Los que más o menos llevan 8. Y los que siempre llevábamos 6 o 7, o andábamos de panzazo, pues hasta atrás, ¿no? O escondiéndonos detrás de los otros compañeros para que no nos preguntaran, aún sabiendo que nosotros sabíamos muchas respuestas de aquellas que preguntaban, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia nunca entendimos por qué esa diferencia, ¿no? En el capítulo número 3 del libro grande de doble A, que es básicamente literatura, pues que se lee en grupos de autoayuda, tanto de substancia como de conducta, dice algo más acerca del alcoholismo, pero esto puede decirse algo más acerca de nuestra enfermedad. Y ahí dice que debemos de ver la diferencia entre quién es un alcohólico y quién no lo es, quién es una persona normal y quién no lo es. Y entonces nos damos cuenta de que aún queriéndolo, nosotros en nuestras posibilidades cuando éramos niños o adolescentes, nunca tuvimos la posibilidad de integrarnos con la gente. Siempre nos sentíamos que estábamos fuera de ese círculo social. Veíamos cómo los demás contaban chistes, se divertían, disfrutaban de la vida. A veces yo recuerdo que cuando era adolescente, veía cómo otros niños se reían de tonterías, de estupideces, de cosas banales, ¿no? Yo los veía muy felices. Y yo en mi amargura, en mi sentido, de situación normal que yo tenía de ser una persona introvertida, pues yo decía, ¿de qué se ríen estas bolas de estúpidos? ¿Por qué se ríen con tonterías? No lograba yo, comunicarme con estas personas, ¿no? Entonces, pues llega el momento en que conocemos alguna sustancia, y para decir sustancia puede ser el alcohol, la droga, comida, sexo, neurosis, juego, lo que sea, y nosotros decimos que hay pues más de 350 tipos de adicciones y compulsiones de sustancia y de conducta, que nosotros podemos abrir una puerta, y la puerta pudo haber sido esa que se atravesó en el momento más o menos indicado para tratar de evadirnos de la realidad, una realidad que nunca nos gustó. Para nosotros la realidad de la vida era como un pesado tren que venía enfrente de nosotros y nunca pudimos soportarlo. ¿Por qué? Porque era muy crudo. No nos gustaba la situación de la familia, no nos gustaba los padres que nos tocaron, no nos gustaba la colonia donde nacimos. Muchas veces yo renegaba, ¿cómo es posible que me haya tocado esta fregada familia, ¿no? Yo no sé cómo me tocó esto o aquello, renegaba yo absolutamente de todo, ¿no? Y a veces, eh, esto de empezar a tratar de evadirse uno de la realidad, empieza a ver dónde puede uno abrir esa pequeña puerta por donde uno se pueda salir de esa terrible realidad, ¿no? Para nosotros que fuimos alcohólicos, bueno, pues fue una situación nada más de, pues ahí estaba la situación, te invitan un trago, ves que te gusta, te desinhibe, y bien me pudieron haber ofrecido droga,
o me pudieron haber ofrecido el juego, o el sexo, o cualquier otra circunstancia que haya sido, y para nosotros es una puerta nada más que se abrió porque no teníamos la capacidad de poder enfrentarnos como cualquier persona normal, ¿no? Cualquier persona normal empieza a entender desde los 5 o 6 años que es una persona que se debe de separar de de papá, de mamá, no hay ningún problema, ¿no? A veces nos damos cuenta cómo todos esos odios y resentimientos que nosotros tenemos desde muy pequeños, pongamos un ejemplo, ¿no? Si mamá o papá, le dejaron alguna tarea pongamos a tres niños, ¿no? Tres niños diferentes, para dar el ejemplo, ¿no? El primer niño, bueno, pues a todos se nos ha olvidado a veces, cuando somos pequeños, hacer alguna tarea que alguno va a barrer, alguno va a lavar los trastes, otro que va a lavar el jardín, lo que sea, ¿no? Pero a los tres se les olvida. Y llega el papá, mamá y empieza a ver que no cumplieron con las tareas, ¿no? Y pues ya saben que antes lo que hacía papá o mamá o quien nos cuidara, pues era luego, luego con la escoba, el palo, el cinturón o lo que tenían enfrente. Y pongamos el ejemplo que para el primer niño, pues le dan una chinga y se pone a llorar y "Ay, mi mamá no me quiere". El segundo, le dan una chinga y, híjoles, mi mamá, ¿por qué me pegó? ¿Qué no me quiere? Empieza a cuestionarse, ¿no? Y el tercero, que es como un Miguelito cualquiera, pues le dan una chinga y y se pone a renegar, ¿no? No sé para qué me tuvieron, maldita sea, pero cuando crezca, los voy a matar. Ese odio, a veces, para el primer niño, pues a lo mejor a la media hora, a los 10 minutos, no hay ningún problema, empieza a acercársele a mamá o a papá, mamá, perdóname, y le empieza a hacer caricias o lo que sea. Su resentimiento y su odio no es grande, ¿no? Para el otro, pues a lo mejor le dura, está con su cara de perro, encabronado por 1, 2, 3 días, le puede durar hasta una semana el enojo, está refunfuñando, oye, ¿por qué estás enojado? Pero es que me pegaste y no te voy a perdonar y vas a ver y me voy a vengar, pero a la semana, a los 15 días ya se le olvidó, pero a un Miguelito como yo, ese odio y ese resentimiento lo carga toda la vida. Es que mi mamá me pegó, es que mi abuelita me pegó, es que me hicieron esto. Tenemos una condición que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que somos hipersensibles, personas supersensibles a las cuales no tuvimos esa capacidad o no nacimos con esa capacidad o no la desarrollamos, no sabemos, ni siquiera la ciencia médica puede respondernos a estas circunstancias, ¿no? Pero sí nos damos cuenta de que somos personas muy diferentes. Entonces, cuando llega esta situación y nosotros por alguna manera empezamos a tener problemas, pues obviamente que empezamos la fuga, ¿no? Ustedes dicen que la sustancia puede ser, la pareja, puede ser un hijo, la dependencia con un hijo, con un papá, una mamá. Esa dependencia, bueno, pues puede durar años, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa sustancia o esa dependencia se va? Nos deja, dice, solos y atemorizados. Y esto, para empezar a entrar en el tema del miedo, decía Lois, dice que el miedo, dice, esa hebra maligna y corrosiva, dice, la trama de nuestra existencia, dice que la llevamos, dice, entrecruzada. Y esa situación de esa hebra maligna y corrosiva es el tema de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a ser toda una vida tratar de deshacernos de todos esos temores que nosotros llevamos durante toda la vida. Obviamente que quien no se conoce, quien no tiene la posibilidad de poder trabajar bajo el proceso de los 12 pasos, las 12 tradiciones, bajo el autoconocimiento, no el conocimiento, sino el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo. Pero a veces es tan terrible porque nosotros, pues como personas, decía yo, hipersensibles, infantiles, emocionales y pueriles, o sea, rolleros,
como lo somos los codependientes, de que pues nada más hablamos y hablamos, pero nunca hacemos absolutamente nada, y prometemos y tampoco hacemos absolutamente nada, estamos ahí en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, a veces tenemos que darnos cuenta de que llegando al grupo, y yo digo que esto es una enfermedad del olvido, este, podemos encontrar la posibilidad de la comunicación profunda, la comprensión. Esa situación de comprensión es la sintonía, la empatía y la compasión. A veces nos damos cuenta de que llegamos al grupo y hay gente que tiene esos mismos problemas que nosotros hemos tenido durante toda la vida. Decimos de la empatía porque pues empezamos a ver que no, pues sí fue lo mismo que hice, fue lo mismo que me pasó, esas situaciones yo las viví y empezamos a tener empatía con esas personas. Hablamos bajo la sintonía. Nosotros tenemos una comunicación muy especial que es a través del sentido, emocional, pero sobre todo, espiritual. Y esa sintonía, hay un libro que se llama El lenguaje del corazón, que nos habla acerca de todo esto, del modo espiritual, de ver el proceso de recuperación de una persona bajo las circunstancias trágicas de toda nuestra vida. Y entonces nos da la posibilidad de entender esa sintonía, de hablar ese mismo lenguaje. Pero hay otra que es la compasión y es esa pasión compartida. Esa pasión compartida donde dicen que a punto de lágrima, pues estamos oyendo, ¿no? Las tragedias de nuestros compañeros. Vemos que, pues sí, fue a mi madre a la que ofendí, fue a mi hija a la que le pegué, fue a mi tío al que le falté al respeto, y se nos ablanda el corazón, esa pasión que, que desarrollan nuestros compañeros para llegar a lo más profundo de nuestro sentir y ver que llegamos a un grupo y empezamos a ver que hay gente como nosotros, ¿no? Pero decimos nosotros que esto es la enfermedad del olvido porque pasan 2, 3, 4, 5 semanas, a veces 2, 3 meses, y se nos olvida cómo llegamos. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar nuevas evasiones para nuestra enfermedad. A veces nos dicen, pues es que puedes empezar a servir, hazte el café, coordina o llévate la tesorería. Y nosotros, en lugar de empezar a meternos de lleno en el programa, lo dice nuestra literatura, pues nos metemos de lleno a la familia, nos metemos de lleno al trabajo, nos metemos de lleno con el grupo, pero no con nuestra recuperación. Entonces, lo que yo quiero decir es cómo empezamos a evadir por medio del miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa posibilidad de tratar de entender que somos personas muy enfermas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces las personas que ya llevan tiempo, ya se les olvidó el dolor que tuvieron que pasar para tratar de enfrentarse a ese dolor y los que empiezan a llegar pues, tratan de no verse tan enfermos, ¿no? O vernos tan enfermos. Y a veces, compañeros, nosotros, pues, queremos evadir de cierta manera todo aquello que nos pasó y lo mandamos al desván del olvido. Y ese desván del olvido, compañeros, es que ese cuarto es una puerta cerrada a recuerdos que a mí no me gusta, ver. Dice, son heridas que están supurando, son heridas que no quiero recordar, son heridas que posiblemente se van a tener que abrir para poder, pues sanarse completamente, dice, las vamos a tener que abrir para poder sacar toda la pus que está ahí por debajo, ¿no? Y eso a mí no me gusta. Solamente, compañeros, cuando existe una tragedia dentro del grupo, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra salud, es cuando empezamos a darnos cuenta que necesitamos hacer algo, ¿no? Respecto a nuestros temores, a nuestros miedos. Y esto, pues lo decía Bill W, ¿no? Que solamente empezar a tratar de entender cómo ese inconsciente
y ese consciente, pues tratar de sobrellevarlo de alguna manera para poder normalmente empezar a desarrollarnos de una manera normal, para no estar todos disgregados, porque nosotros, pues, estamos faltos de comunión. Decir que estamos faltos de comunión es que a veces pensamos, decimos y actuamos de diferente manera. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y eso, a veces, compañeros, es, seguir en la enfermedad. Pero cuando empezamos a tratar de centrarnos de alguna manera por el trabajo del de los 12 pasos, perdón, yo creo que es uno de los mejores regalos que podemos tener dentro de Alcohólicos Anónimos, o dentro de este proceso de recuperación, de ver que sí puede haber una comunión cuando decimos, pensamos y hacemos lo mismo. Y esto, compañeros, a veces, no hay una manera, pues, científica de decirlo. ¿Por qué? Porque a veces estos temores, estos traumas, estas situaciones vienen desde, pues, desde la niñez, ¿no? Obviamente que el primer proceso para tratar de entender qué es lo que nos está pasando en nuestra vida, pues, es el trabajo del cuarto y quinto paso, ¿no? Tratar de entender qué fue la historia de nuestra vida, qué fue lo que nos pasó, cómo fue que nos desarrollamos, cuáles fueron los traumas que tuvimos de alguna manera, pero con la ayuda de los compañeros, ¿no? Decía que Bill W. que todas estas situaciones de, de, de dependencias que nosotros tenemos respecto a nuestra enfermedad, para tratar pues, de evadirlas, pues están muy arraigadas, ¿no? Nosotros, empezamos a ver que dentro del grupo nos empiezan a obligar a tratar de entendernos bajo ese cuarto y quinto paso, y y ahí en el cuarto y quinto paso, en el cuarto paso dice, sin miedo, dice, hicimos un inventario moral, pero a veces nos llevan a una situación tan trágica con las experiencias que nos cuentan nuestros compañeros. Y a veces son situaciones de miedo, de terror, que nos llevan a una situación donde pues estamos llenos de temor que nos va a pasar algo, nos va a suceder algo, pero pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Sino nada más nos vamos a enterar de la historia de nuestra vida, la cual lo hemos evadido durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces, esto también pues causa miedo porque nos dice que en el quinto paso, la situación de la confesión, ¿no? Bajo otra circunstancia que es, bajo Dios, con otra persona, la cual le tengamos confianza y nosotros mismos vamos a hacer una confesión. Yo cuando hice este cuarto y quinto paso, fue muy, caótico, me fui a un grupo de cuarto y quinto paso, lo cual a veces yo no recomiendo. Pero sí, ya cuando hacemos un cuarto y quinto paso tradicional, pues ya te sientas con tu padrino, ya tratas de entender objetivamente qué es lo que estás haciendo. Y y, perdón, y y ya cuando empiezas a ver que hay compañeros que pues también tuvieron que hacer lo mismo para liberarse de todos estos temores, pues pues te das valor, ¿no? Y sobre todo cuando ellos empiezan a compartirte sus historias. Yo creo que ahorita en los compartimientos que hay de tribuna o de lo que hay, bueno, pues es compartir nuestras situaciones que hemos vivido durante toda la vida, pero de una manera superficial. Cuando vamos a ese trabajo de cuarto y quinto paso, vemos que hay compañeros que nos van a contar todo el historial de su vida, ¿no? Y y en mi caso, bueno, pues yo me encontré una persona a mi medida, una persona que casi tenía el mismo historial que yo, que había vivido casi lo mismo, ¿no? Y pues me dio mucha confianza y fue cuando empecé a perder el miedo acerca de lo que a mí me pasaba, ¿no? Y, y veo cómo esos temores a veces se empiezan a disipar. ¿Por qué? Porque
veo que hay personas iguales que yo. Cuando empiezo a hacer toda esa catarsis de leer toda la historia de mi vida, bueno, pues empiezan a desaparecer todos esos fantasmas, todas esas situaciones que tengo. Aquí dentro de un capítulo de lo mejor de Bill del miedo, hay un capítulo que dice, el miedo, dice, es una hebra maligna y corrosiva la trama de nuestra existencia que la llevamos entrepusrada. Dice, el miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor, y por supuesto invariablemente instiga la ira, la vanagloria y la agresión. Es la base de la culpa sensiblera y la depresión paralizadora. Y esto, pues obviamente que nosotros nos damos cuenta de que hemos sido personas muy depresivas, personas que hemos tenido que vivir con esta depresión durante pues mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo regresaba de la escuela de la primaria, siempre regresaba casi con los zapatos así, pues arrastrándolos, ¿no? Porque me daba mucho temor regresar a la casa, me daba mucho temor saber que me iban a regañar o que algo iba a salir mal o que algo no estaba bien. Entonces, durante toda pues a lo mejor mi infancia no me di tanta cuenta, pero sí durante mi adolescencia, cuando fui a la secundaria. Y todo esto es ver que toda esa situación sensiblera, esa situación de depresión siempre la hemos tenido y que el día de hoy posiblemente estemos bajo esas mismas circunstancias, ¿no? Nosotros no hemos tenido la posibilidad de tener esa fuerza, ese poder que nosotros necesitamos para podernos desarrollar de una manera sana, para poder culminar las cosas. Nosotros decimos que somos como esos caballos o burros de pueblo, ¿no? Comenzamos como caballos pura sangre, pero terminamos como burros de pueblo. ¿Por qué? Porque siempre somos llamarada de petate. Siempre nos animamos bajo nuestras propias circunstancias, pero nunca culminamos nada. O a veces cuando podemos culminar alguna cosa, pues les digo a mis compañeros, muchos tienen un título, o que han terminado su carrera dentro de los grupos, han tenido la posibilidad de de culminar una carrera, pero después los vemos que, pues sin denostar el oficio, pues andan de taxistas o de Uber o de todo, y uno le pregunta, oye, pues ¿de qué estudiaste? No, pues soy ingeniero. No, pues soy licenciado. Pero ¿por qué no desarrollas esa profesión? Es que a mí no me gustó, o me da miedo, o es mejor o más cómodo andar en un taxi, ¿no? Entonces, pues todo esto de la culpa sensiblera, esta situación que necesitamos nosotros, pues, es reconocer que tenemos esos temores, que no somos personas de alguna manera normales, que nosotros necesitamos obtener la fuerza y el poder de los grupos, de la literatura, de todo lo que necesitamos aprender dentro de estos grupos de 12 pasos y que toda esa posibilidad que nosotros tenemos para tratar de acercarnos a quitarnos esos temores, nos habla Bill W., que es la fe. Y esa fe es empezar a entender y a comprender que de alguna manera siempre hay alguien que nos va a cuidar o que nos va a sacar de alguna manera de todas esas broncas y situaciones que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? A veces nosotros no tenemos la posibilidad de creer en un poder superior o en algo. ¿Por qué? Porque pues siempre nos ha fallado todo, ¿no? Siempre que hemos querido hacer alguna cosa o algo, hemos tenido la posibilidad pues, de que nos fallen o que las cosas no nos salgan bien, ¿no? Entonces, por eso no podemos confiar. Pero fíjense que cuando llegamos a este punto, siempre hay un punto donde es un parteaguas, ¿no? Ese parteaguas, lo tuvo Bill W. cuando estaba ya en el Hospital Toms. Nosotros podemos reflejarnos en esta circunstancia cuando ya llegamos al grupo, ¿no? Cuando vemos que ya no hay ninguna posibilidad de que alguien nos pueda ayudar, cuando vemos que ya no hay ninguna posibilidad de que te puedas levantar tú solito,
cuando vemos que ya no hay esperanza para nadie, ¿no? Ni para ti mismo, ni para las personas que te rodean. Hay ciertas condiciones donde Bill W., cuando ya estaba en ese hospital en Nueva York, dice que él clamó a Dios, dice, y él se manifestó. Pero la palabra clave aquí es clamó a Dios. Y cuando nosotros, compañeros, clamamos a Dios es que ya no podemos. Yo muchas veces antes, hace años, y a veces en algunos momentos me he sorprendido durante mucho tiempo rezando el Padre Nuestro, que es una de las oraciones pues, que me sé, ¿no? Y estar ahí durante 2, 3, 4 horas, 5, 6 de la mañana, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Por qué? Porque me lleno de temor, me lleno de angustia y llega un punto de quiebre donde decía Bill W., que estaba ya internado, que su amigo Evi, un compañero de borracheras, dice que le llevó un libro de las variedades de las experiencias religiosas. Y ese libro es de William James, el padre de la psicología norteamericana. Ese señor William James hizo 20 conferencias para, para una universidad, creo que es la Universidad de Harvard. Y ese libro dice con sus grandes poderes de razonamiento que tenía Bill W., porque pues, era una persona muy inteligente, de hecho pudo haber sido discípulo de ay, ¿cómo se llama Edison, porque era muy observador, muy inteligente, él es uno de los primeros que hizo un radio de transistores ahí en su pueblo, se ganó el reconocimiento de la gente, y fue el primer norteamericano que hizo el boomerang, para él siempre todo era ganar o perder, no había ninguna situación a medias, obviamente que cuando ganaba pues era la soberbia y cuando perdía era la depresión. Y toda esta situación, compañeros, es ver cómo nosotros somos personas bipolares, ¿no? Y les digo que llega un punto de quiebre donde hay una situación que tenemos que elegir, ¿no? Y dice que cuando leyó este libro que le llevó su amigo Evi, dice que con sus grandes poderes de razonamiento, dice, extrajo tres ideas, ¿no? O tres requisitos que posiblemente nosotros podamos identificarnos en este momento. Y esos tres requisitos, compañeros, uno es la desesperanza. La desesperanza. Ya ha sido a todo. Ya ha sido a médicos, psicólogos, psiquiatras, ministros religiosos, con papá, con mamá, con quien haya sido y nadie te ha podido ayudar. Y ya no sabes a dónde ir o con quién recurrir o a dónde ir, ¿no? Ese es uno, la desesperanza. Esa desesperanza donde sabes que ya te has metido en un sinfín de problemas y todo el mundo te echa a un lado, todo el mundo te pone cara, todo el mundo está en contra de ti, ya nadie te cree y ya no sabes a dónde ir. Ese es un requisito. Un requisito, dice, para obtener una experiencia espiritual transformadora respecto a la fe, respecto a creer que hay algo que pueda remediar este mal. La otra es la admisión de la derrota. Ya estás derrotado, Miguel, ya nadie te puede salvar, ya estás tirado en el piso. No sé si alguien, ya por más que pueda justificarse de alguna manera que puede, y ya no puedes, pues ya te derrotas ante esta situación, ¿no? Eso es la admisión de la derrota, que ya no puedes. Nosotros como alcohólicos, bueno, pues a veces nos damos cuenta de que cuando hemos bebido demasiado droga o sustancia o lo que haya sido, por más que te quieres parar, ya no puedes. Pero también cuando llegas a una miseria espiritual, te das cuenta de que por más que quieres demostrarle a la gente que tú puedes, no puedes. Quieres cumplir con tu trabajo, quieres cumplir con la familia, quieres cumplir con el gasto, quieres cumplir con todo lo que has prometido y no puedes. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa fuerza ni ese poder. Entonces, esa es la admisión de la derrota, que ya no puedes tú solo, que estás completamente derrotado. Y el tercer requisito es la necesidad de un poder superior. Y esa necesidad de un poder superior es no nada más persignarse o pedir, sino
necesitar. Y a veces, como estoy peleado con ese señor, siempre, nunca me cumplió lo que yo le pedí. Me quedé huérfano cuando tenía 5 años, me dejó solo, mis hermanas se separaron de mí, mi padrastro 2 veces me quiso matar, mi papá me abandonó de pequeño, siempre, nunca hubo navidades, nunca hubo, cenas, nunca hubo reyes, o si había reyes, pues nada más era un carrito de dulces y di que te fue bien. Siempre hubo injusticias en mi casa, siempre hubo golpes, regaños, la necesidad de un poder superior. ¿Cómo le hago? Pero para tener una experiencia espiritual transformadora, para poder tener esa necesidad, no nada más de calmarnos ni evadir de la realidad en un grupo, sino de empezar a trabajar y llegar a ese fondo que nosotros necesitamos tocar para tener una experiencia espiritual transformadora, así como lo tuvo Pablo de Tarso o Francisco de Asís, de que llegaron a un clímax tremendo para poder darse cuenta de que tenían que hacer algo para cambiar. Pues así tenemos que llegar nosotros, compañeros, para tratar de entender la tragedia de nuestra vida sin ánimo de espantarlos, pero también sí ver que necesitamos ayuda de todos lados, y que únicamente solamente esta experiencia espiritual transformadora y reconocer estos 3 requisitos que nosotros necesitamos para poder obtenerla, ese nuevo estado de conciencia, esa transformación, ese nuevo poder que tiene que generarse en nosotros para podernos deshacernos del miedo, es necesaria, ¿no? Y pues cuando uno ya está completamente derrotado, compañeros, ya no hay nada que nos pueda salvar, ¿no? Aquí en este tratado del miedo hay algo último que pues, les quiero leer acerca de esto que dice que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, empezó lo de Pearl Harbor, ¿no? Y dice: aunque la siguiente historia se ha contado numerosas veces, vale la pena volver a contarla. El día que nuestro país sufrió la tremenda calamidad de Pearl Harbor, un amigo de Alcohólicos Anónimos y una de las figuras espirituales destacadas que jamás podamos conocer, iba caminando por una calle de San Luis. Se trataba de nuestro muy querido padre Edward Dowling, de la Orden de los Jesuitas. Aunque no era alcohólico, había sido uno de los fundadores del grupo de Alcohólicos Anónimos, dice, en su ciudad. Dice que tuvo grandes dificultades y uno de sus principales inspiradores, como muchos de sus amigos, normalmente sobrios, ya había recurrido a botella para borrar de sus mentes las posibles consecuencias del desastre. Muchos ya se habían ido a beber, ya había abierto su grupo, ya había gente que ya estaba sobria, pero pues como no nos gusta enfrentarnos a la realidad, pues muchos se fueron a beber. Dice, borrar de sus mentes las posibles consecuencias del desastre de Pearl Harbor. El padre Ed se sentía angustiado por la probabilidad de que su querido grupo fuera a hacer lo mismo. Para el padre Ed, esto sería en sí mismo una calamidad de primera categoría. Entonces, un miembro de Alcohólicos Anónimos que llevaba sobrio menos de un año lo abordó y entabló con él una animada conversación, principalmente acerca de Alcohólicos Anónimos. Para su gran alivio, el padre Ed vio que su compañero estaba, dice, totalmente sobrio y que no saltaba ni una sola palabra acerca del asunto de Pearl Harbor. Dice, agradablemente sorprendido, el buen padre le preguntó: ¿cómo es que no tienes nada que decir acerca de Pearl Harbor? ¿Cómo puedes aguantar, dice, un golpe tan duro? Y lo que le contestó, esto es ya para despedirnos, si es que alguien tiene una pregunta o algo. Dice, bueno, dice, replicó el alcohólico anónimo, realmente me asombra que no lo sepas. Todos y cada uno de nosotros ya hemos sufrido nuestro propio Pearl Harbor. Así que dime por qué íbamos a venirnos abajo por este. Eso es todo, compañeros. A veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que la guerra ya se terminó, pero el caos sigue dentro de nosotros. La guerra ya se terminó, pero nosotros seguimos
en guerra con los conflictos emocionales, como dice el octavo paso, que están muy por debajo del nivel de lo consciente, y que si no dejamos que esas situaciones inconscientes que nos manejan de alguna manera en la vida cotidiana, y no las sacamos a la luz para que se desvanezcan, siempre vamos a estar en esa situación de guerra de Pearl Harbor, en guerra con la gente, en guerra con la familia, a disgusto con la sociedad, con las circunstancias o con todo lo que nos rodea, compañeros. Entonces, pues ese ha sido mi compartimiento, compañeros. Espero que haya sido de su agrado. Y si hay alguna pregunta o algo que ustedes deseen, pues estoy aquí para contestarla o para aumentarlas, ¿no? Gracias.